Un poquito de agua me puede traer. Señor presidente del Rotary, Gonzalo Dupont, demás miembros de la comisión directiva, visitantes ilustres, amigos, señores y señoras. Antes que nada, quiero felicitar a los directivos de la institución por lo bien que superaron el repentino faltazo del orador de hoy. Se suponía que iba a hacer uso de este micrófono en el cual estoy ahora yo. Y aclaro que no lo digo por quién lo va a sustituir, sino por la eficacia y los dones de persuasión de Malcolm McCormack, no por nada designado gerente de marketing y relaciones públicas. Pero bromas aparte, quiero destacar que la señera institución del Rotary, de tan larga y pionera historia en la región, tenga por costumbre el dedicar a la prensa regularmente uno de sus tradicionales encuentros del mediodía. Porque con la libertad de expresión pasa como con la salud. Cuando todo anda bien, ni nos damos cuenta de ello. No lo apreciamos como se merece. Lo damos por sentado, es algo que está ahí, que es parte de nuestra vida, incorporado a nuestra cultura. Y no lo valoramos en su justa medida. Solo cuando se pierden estas cosas buenas es que tomamos verdadera conciencia de su valor. Ahí recién calibramos su importancia y notamos lo que se ha perdido. Así nos pasa en los distintos órdenes de la vida. Y el goce de la libertad de expresión es un pilar fundamental para sostener la democracia y los ideales republicanos, siempre expuesta a ser atacada. Tiene dos clases de enemigos. Por un lado, las dictaduras, los gobiernos populistas y autoritarios, a menudo disfrazados de democráticos, y por otro, el crimen organizado, con su reguero de muertes y crueldad infinita, tal como lo sufre México y varios países de América Central. A pesar de la maldición que esto representa, a nosotros nos cuesta asimilarlo, porque nos resulta lejano, por ahora, ya que el narcotráfico es como la hidra de Lerna, con sus más de 100 cabezas, y no deja de extenderse. Yo que tengo oportunidad todos los años como integrante de la Sociedad Interamericana de Prensa de conocer de viva voz los relatos y las denuncias de las violaciones a la libertad de prensa en tantos países de nuestro continente, tengo actualmente una visión mucho más atenta y profunda respecto de los peligros que las echan. Más allá de que en mi familia lo hayamos experimentado en forma personal, ya que mi padre, Eduardo Rodríguez Larreta, le cerraban el diario a cada rato en la época de la década del 30. Muchas veces las páginas quedaban en blanco, había persecución, y al final se tuvo que ir a vivir a Chile, luego a Argentina, hasta que por fin pudo volver. Los riesgos están a veces en forma latente, y en otras ya se ha hecho realidad la mordaza, inclusive la destrucción del periodismo independiente. Cuando esto ocurre, la sociedad es vulnerada en su derecho a informarse, a confrontar opiniones, y desaparece una herramienta indispensable para denunciar hechos de corrupción, escándalos, abusos de poder o carencias de los gobiernos. Antes de referirme a nuestro país, donde ya se percibe una amenaza a la envidiable situación de libertad de expresión que hemos tenido desde que recuperamos la democracia, quiero referirme, aunque sea a vuelo de pájaro, a lo que sucede en varios de nuestros países latinoamericanos. Recuerdo muy bien hace unos años, cuando al terminar de leerse el capítulo de Venezuela en una de las reuniones de la CIP, allí es la ocasión en que cada país describe su situación y se hacen las denuncias pertinentes, al señor Granier, dueño de Radio TV Caracas, a quien Chávez le había cerrado y confiscado las instalaciones, y al señor Zuloaga, en ese entonces propietario de Globovisión,
un grupo de pseudo periodistas venezolanos que entró al recinto, allí puede entrar cualquier reportero, no hay restricciones, evidentemente cumpliendo una misión del gobierno, comenzó a agredirlos con una virulenta caterva de acusaciones mentirosas que provocó una escalada de tensión impresionante. Yo como uruguaya no estaba acostumbrada a ver nunca algo semejante. Tensión que tuvo su correlato en la inmediata detención de Zuloaga al llegar al aeropuerto de Caracas, bajo la absurda acusación de que había hecho una apología antigubernamental. Desde entonces, como todos sabemos, en Venezuela las cosas no han hecho más que empeorar. Ya casi no queda prensa libre, Zuloaga acorralado y supongo que asustado, ya que en esa nación la justicia no es independiente, finalmente malvendió y se fue del país. Los nuevos propietarios forman parte de esa lista de medios amigos del poder o autocensurados que se suman a su vez al gran multimedio oficial creado por el chavismo. Los pocos que aún permanecen son objeto de continuos ataques diversos. Reciben nula publicidad del Estado, hay presiones a los anunciantes, inspecciones múltiples de la impositiva y el entorpecimiento al acceso a su materia prima, el papel y otros insumos. Algo que los va asfixiando, como al diario El Nacional, que sigue todavía empecinadamente en su lucha, o al Universal, que acaba de cerrar su circulación en papel. Emprendimientos solidarios, como el envío de cargamentos de papel llevados a cabo por colegas de Colombia y por el Grupo Diarios de América, entre ellos El País, son medidas más simbólicas que otra cosa, ya que es imposible mantener así el funcionamiento de una empresa periodística. Los abusos de poder y las distintas maniobras, muchas veces disimuladas con vestimenta legal, gracias a que controlan el Parlamento, se repiten en Ecuador, Bolivia, Argentina. En Cuba, la falta de libertad es total y solo algunos intrépidos, como Joanny Sánchez, a quien conocí en estas reuniones, porque finalmente la han dejado salir en 2 ocasiones, logran mantener algún contacto con el mundo exterior, haciendo verdaderos milagros con la tecnología. Los videos que forman parte del material que se muestra en la CIP para documentar los acontecimientos violatorios de la libertad de expresión son elocuentes. Otro ejemplo de beligerancia e insultos, que no puedo olvidar, ha sido el presidente Correa de Ecuador, con sus diatribas en contra de los periodistas y los medios independientes. En estos días, el diario Hoy, de Jaime Mantilla, también se despidió de su circulación en papel. Y si no desaparecen del todo, es porque en la actualidad existe la web. Y claro que el diario estaba mal económicamente, como declarara el señor Correa el otro día, si los arruina con la total desaparición de publicidad oficial y también la privada, porque cuando el gobierno es capaz de sofocar a cualquiera que lo desafíe, no es raro que los empresarios se retraigan de avisar en un diario catalogado de hostil. Además de las variadas chicanas judiciales y la ley de medios sancionada hace unos años, que, entre otras cosas, prohíbe que sus directores y principales accionistas tengan participación accionaria en ningún otro ámbito, o se les persigue con demandas judiciales confiscatorias, si bien aclara el presidente que las hace en calidad de ciudadano. Ello no obsta que utilice la cadena nacional para difamarlos. A 2 periodistas de investigación, por ejemplo, Zurita y Calderón, que revelaron corrupción del hermano del mandatario, los demandó por daño moral. ¿Saben en cuánto? Por $10 millones nada más. A un articulista del Universo, por una columna de opinión, algo semejante. Y tuvo que irse del país. Y a los dueños, los Pérez Barriga,
pidió 3 años de cárcel y 80 millones de dólares. Si bien un día, cual César, levantó el pulgar, luego que los acusados se presentaron a los organismos internacionales. En Bolivia, bajo el presidente Morales, que también va por otra reelección, se acosa a la prensa constantemente. Y de la Argentina estamos bastante enterados, por cierto. El gobierno hace tiempo que le declaró la guerra a los medios no genuflexos y la artillería en su contra es permanente. Hoy la mayoría de los diarios, canales y radios son instrumentales al poder. Actualmente, una lista a la que tuve acceso enumera un total de 113 medios que conforman una especie de gigante multimedio propagandístico. Entre ellos figuran los numerosos del Estado propiamente, además de los pertenecientes a los estados provinciales y los municipales. Luego vienen los grupos de amigos, como el de Sergio Spolsky, con 18 medios entre diarios, revistas, semanarios y canales. El de Rudy Ulloa de Santa Cruz, el que fuera chofer de Néstor Kirchner. El grupo Moneta, el grupo Electroingeniería S.A., un gran contratista del Estado, que hubo de venir a construir algo acá, no sé si recuerdan. El grupo Bonafini, de las famosas Madres de la Plaza de Mayo, y varios más que sería largo de enumerar. Conocemos las maniobras para quedarse con la empresa Papel Prensa, la ley que dificulta la importación de papel, las acusaciones hasta de lesa humanidad contra la viuda del dueño de Clarín y a uno de los dueños de La Nación, la restrictiva ley de medios que se aplica diferente según quien sea, los piquetes gremiales que han implementado la salida de los diarios, la publicidad oficial absolutamente dirigida a los medios complacientes y encima toda una serie de acciones que apuntan a que no exista más una justicia independiente. A pesar de ello, todavía quedan algunas voces que hasta ahora no han podido ser silenciadas, como la de los diarios antes mencionados y algunos canales de TV y cable o alguna revista que corajudamente enfrentan a la Presidente y su entorno y ponen al descubierto denuncias de corrupción de todo calibre. Y por fin, ¿qué pasa con Uruguay? Un país que felizmente hasta ahora no tenía casi nada para denunciar en la CIP. Aunque el artículo 29 de nuestra Constitución del 30, en el segundo capítulo donde se habla de los derechos, deberes y garantías, dice que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, la bancada de diputados del Frente Amplio ya dio media sanción a una ley de medios que atenta directamente contra este principio. En un farragoso proyecto de más de 180 artículos, tal vez para que sea más difícil detectar qué se esconde detrás de una gran palabrerío que supuestamente apoya a la libertad de expresión, pero donde existen una cantidad de artículos en absoluta contradicción con esto. Se otorga un poder de intervención y de control al Ejecutivo muy preocupante, a través de la creación de ciertos organismos, como el Consejo de Comunicación Audiovisual, CCA, asesorado por la Comisión Honoraria Asesora de Servicios Audiovisuales, CHASCA, más organismos y empleados públicos, al que se agrega también un ombudsman, cuyos miembros son nombrados por el Ejecutivo y que nosotros pagaremos de nuestros bolsillos, con potestad para supervisar si se cumple con el espíritu de la ley. Si consideran que no hay pluralidad, que hay discriminación, que no es diverso, que es sesgado o no inclusivo
y otros tantos parámetros tan subjetivos tendrán autoridad para sancionar y poner multas que pueden llegar a ser tan onerosas que podrían comprometer la supervivencia del medio. Si quiere atender el teléfono. Esperamos. Por otro lado, se introducen cambios que tienen que ver con lo electoral, al exigir una cantidad de minutos gratis en horario central de propaganda política, de acuerdo al caudal de votos en la elección previa, lo cual favorece indudablemente al oficialismo. Lo grotesco del espacio que le queda a un grupo chico ha llevado al Partido Independiente a anunciar que lo va a impugnar. Es un proyecto plagado de inconstitucionalidades como esta, porque no es momento para votarlo un año de elecciones. Otra inconstitucionalidad es la creación de cargos prohibidos expresamente en tiempo electoral. A la vez de su articulado se desprende la voluntad de darle más poder monopólico al Estado, en especial a Antel, en el área de las telecomunicaciones, como si Uruguay necesitara más sectores dominados por el Estado. Pero la cuestión de fondo no es si hay que sancionar este proyecto legislativo dirigido a los medios audiovisuales más que a la prensa escrita, ni a Internet, curiosamente, en este año o el que viene. El rechazo proviene de su esencia y del objetivo que hay detrás. Es un primer paso encaminado a atacar la libertad de pensamiento y su libre expresión. Es un comenzar a parecerse a los países antes mencionados. Muchas gracias.